¿Cómo andan? Buen día, doctor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Temprano a la mañana? Complicada la mañana. Son las comisiones que amanecen. Muy bien. Yo en una época daba a la mañana, en este horario, hace 10 años, y después quedé a la noche con exclusividad. Bueno, así que es comisión 1. Arrancan a las 8, que sería dentro de 2 minutos. Vamos a hablar un poco antes de arrancar. Ustedes, Cristina Romedietti, ¿vos cursaste con nosotros a la noche? De acuerdo. Bien. Sí, cursé, pero no me presenté al parcial, doctor. Sí, me acuerdo de tus intervenciones en la clase, por eso me acordaba de vos. Bien, pero Constanza Tevez, creo que también cursó con nosotros a la noche. Creo, no estoy seguro. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver. Son y 59, váyanme pasando los presentes en el chat, así los copio a un Word y se los envío a la titular, a la adjunta, que está a cargo de
Comisión 1 o a Nancy o a la doctora Ledesma, no sé, a cualquiera. Se las mando a todas, que ellas van poniendo el presente. Bueno, ¿cómo van con la materia? Más o menos complicados. Bien, doctor, bien. Tiene Bueno, algunas similitudes con elementos y, bueno, algunas cositas más que hay que ir leyendo, pero bueno, bien, bien. Bien, bien, perfecto. Hoy el tema que me pidieron la gente de la mañana que les dé era el punto 3 de la bolilla 3, que tiene que ver con costas procesales, beneficios litigar sin gastos. También habla de honorarios, pero honorarios le dije que a la doctora Arrieta que yo no creía que iba a llegar a darlo. Si les parece bien, les voy a dar costas procesales, beneficios litigar sin gastos, las diferencias entre nación y provincia, y si quieren empezamos a ver algo de diligencias preliminares, si llegamos. Y después lo que es honorarios y cuestiones prejudiciales, y completar diligencias preliminares, se lo dejo a la doctora Arrieta. Bueno, 8 de la mañana, arrancamos. Vamos a ir a costas procesales, que es, les había dicho, si mal no recuerdo, el punto 3 de la bolilla 3. El punto 3 de la bolilla 3 y el punto 4 de la bolilla 3, en realidad tendrían que ser unos 3 puntos, o 4, por la cantidad de temas que trae. Pero la buena noticia es que no son temas complejos, ni costas procesales, ni beneficios de litigar sin gastos, ni diligencias preliminares. Sino que son sencillos para estudiar y son hasta lindos temas para estudiar. Costas, sí, punto 3. Bien. Acá en el programa dice costas procesales, concepto, principio general, incidentes, excepciones, diferencias entre el Código Procesal Civil y Comercial de nación y de provincia. ¿Qué entienden por costas procesales? Las costas procesales, los autores la definen como, en realidad son los gastos causídicos del proceso, ¿no? Palacio concretamente dice que denomina a las costas procesales como los gastos que las partes se ven obligadas a efectuar como consecuencia directa de la sustanciación del proceso y en principio dentro de él. Arás y Rojas establecen que las costas no son una sanción para el perdedor, sino que es un resarcimiento económico de de los gastos que ha incurrido quien ha vencido en costas. Y Bacre dice que las costas son los gastos causídicos que constituyen el costo del proceso. Esas son las definiciones. Bien. Vamos a situarnos ahora dentro del código. ¿Dónde estamos? Artículos 68 a 77. Si ustedes leen, se fijan que el 68 comienza con un principio, ¿no? Que es el principio general. Sigan el programa. Concepto, principio general. Que el principio general es el principio objetivo de la derrota. Quien pierde, paga. ¿Está? Pero vamos a extender un poquito esto. En materia de costas, ¿cuál es el principio que rige en los distintos tipos del proceso? Criterio objetivo de la derrota. Ustedes pongan procesos de conocimiento, flechita, artículo 68 del CPC, que en su primer párrafo nos dice que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Procesos de conocimiento, artículo 68, principio general, primer párrafo. Criterio objetivo de la derrota. Quien pierde, paga. Y en los incidentes también. Pongan incidentes, artículo 69 del Código Procesal, primer párrafo, dice que en los incidentes también regirá lo establecido en la primera parte del artículo anterior. Es decir, quien pierde, paga. Perfecto. Entonces tenemos procesos de conocimiento, artículo 68. Incidentes, artículo 69. Y en los procesos ejecutivos tenemos que ir al artículo 556. El artículo 556 establece, en tema de costas, si lo
si pueden, vayan leyendo conmigo los artículos, así de paso lo van repasando. Dice, las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que haya sido desestimada. También en procesos ejecutivos está el principio objetivo de la derrota. Y si nos vamos a amparo, artículo 19 de la ley 13.928, modificada por la 14.192, el artículo 19, también, quien pierde paga. Entonces este es el criterio en todo tipo, en todo tipo de proceso. Ahora vamos a ver que en algunos hay excepciones y en los otros no. Fíjense que en el segundo punto dice un concepto que lo acabamos de dar, principio general, que son estos que yo les estoy diciendo, incidentes, excepciones. ¿Qué son las excepciones? Y acá viene el tema un poquito más complejo en materia de costas. Porque ustedes empiezan a leer el 68 y está todo bien, van por el 69 y está todo bien. Pero a partir del 68 segundo párrafo, 69 segundo párrafo, 70, empieza a haber excepciones al principio. Empieza a haber excepciones al principio de quien pierde paga. Y después siguen leyendo y vos decís, no, pará, ¿y esto? Y a veces paga el vencedor. Vos decís, no puede ser. Y después seguís leyendo y ves que a veces cada cual paga una parte y empezás a tener cierta dificultad en la comprensión. Ustedes cuando lean y estudien esta materia es conceptos que vimos, agarren el autor que quieran, principio general en los distintos tipos de procesos, vamos a las excepciones. Cuando el juez, una de las primeras excepciones, no solamente las excepciones son las del artículo 70, sino que van a ver que hay excepciones en otros artículos. Una de las excepciones es la exhibición de costas. ¿Qué significa eximir de las costas? Eximir de las costas significa que cada cual paga las costas generadas por sí y las comunes las pagan el 50%. Es como el orden causado. Eso es eximir de las costas. ¿Y cuándo el juez puede eximir de las costas? Y ahí tenemos que estar otra vez a los tipos de procesos que vimos recién. En el proceso de conocimiento está en el 68, segundo párrafo. Ahí tiene el primer supuesto en el cual el juez puede eximir de las costas. Dice, sin embargo, el 68, primer párrafo, principio general, ¿no? Dijimos, criterio objetivo de la derrota. El segundo párrafo dice, sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Entonces, vemos en este primer supuesto que el juez puede eximir total o parcialmente cuando encuentre mérito para ello. ¿Y qué significa que encuentre mérito para ello? ¿Alguno se le puede llegar a imaginar? ¿Tendrá alguna idea? No sé, doctor, como cuando pasa, se me ocurre como cuando pasa con ¿Saben cuál es el criterio que es oportuno y que se da ese es todas un las supuesto? características que requiere? Algo así, se me ocurre. Ese es un supuesto para eximir de costas. Es un supuesto. Pero ¿saben cuál es? Porque a veces hay procesos de conocimiento, los cuales no estás en un supuesto de allanamiento, y el juez puede igualmente eximir de costas. Y la frasecita importante para eso, chicos, es la que dice cuando encuentre mérito para ello. ¿Y saben qué significa? Que no generó el pleito al divino botón. Se los digo así en charla de café. No generó el conflicto o el proceso judicial, su actitud, al divino botón. Al contrario, si yo tengo que definirlo concretamente, diría que la base, la parte vencida, actuó sobre una convicción razonable que tenía de defender su derecho en el pleito. Entonces, que el mérito para ello se ve en la conducta de la parte al momento de iniciar o defenderse en el pleito y la conducta anterior, porque entendía que era razonable, estaba convencido
de que su derecho debía ser defendido. Ese es el mérito, esa conducta hace referencia. Rosela Pachetti, mirá, acá te vi, no te había visto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo Es andás, el Carlos? nexo ¿Todo bien? entre el centro, todo bien, entre el centro de estudiantes y nosotros en el cuatrimestre pasado y ahora en este. Primera excepción que vemos, entonces, exhibición de costas. Ustedes cuando den el examen, digan el principio general y después digan, sí, pero este principio general de quien pierde paga puede haber alguna excepción, por ejemplo, una exhibición de costas. Y, bueno, ¿cuál es eso? Bueno, lo primero que lo van a ver en el 68 y ahí lo empiezan a desarrollar. Pero tengan en cuenta el principio general y vean este tema de la exhibición. ¿Qué significa exhibición de costas y cuándo se puede dar? Esto en los procesos de conocimiento. Y en los incidentes tenemos que ir también al 69. Fíjense ustedes que dice el 69, primer párrafo, en los incidentes también regirá lo establecido en la primera parte del artículo anterior, es decir, quien pierde paga, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratase de cuestiones dudosas de derecho. Ya no está hablando del mérito que pasa en el proceso de conocimiento. En los incidentes habla de cuestiones dudosas de derecho. ¿Está? Bien. Pero, doctor, también había hablado algo del proceso ejecutivo. El 556. Vamos al 556 a ver qué nos dice. El 556 establecía el mismo principio. Tenemos proceso de conocimiento, principio 68, y una exhibición de costas en el 68 también. Incidentes, principio en el 69, y a continuación una exhibición de costas también. Procesos ejecutivos, principio 56, las costas de juicio ejecutivos serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas. Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, el ejecutado será imputar solo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia. ¿Qué nos encontramos con el proceso ejecutivo? Que no hay excepción de costas. El juez en el proceso ejecutivo no puede eximir de costas. Ahí rige casi de manera absoluta el principio general. Bien. En el amparo, el artículo 19, ¿y por qué se los comento? Porque el otro día lo tuve en un caso. Yo estoy por la demandada en un proceso de amparo. Es una empresa de servicios públicos. Nos meten un amparo, bueno, se resuelve el amparo. Y en la sentencia reconocen el derecho del amparista, pero también manifiestan que nosotros teníamos razón en negarlos a dar el servicio porque había algo que no habían cumplido. Entonces el juez dice, costas por su orden. Se lo eximo al perdidoso. Me apelan la resolución y dice, no, mire, el 19 no establece excepciones. Y yo no estoy tan convencido. Para mí el 19 de la ley de amparo, de la 13928, modificada por la 14192, ¿por qué dice el número, doctor? Porque los tengo en la cabeza. Entonces, ya que aprovecho y lo digo. Capaz que después no me acuerdo de otras cosas, pero de esto sí me acuerdo. ¿Por qué dice eso, doctor? Porque para mí el 19 no implica que no se pueda aplicar el 68, es decir, que cuando haya mérito, el juez puede eximir de costas. Esa es una interpretación que hago yo. Entonces vemos en cada uno de los procesos, tipos de procesos, el principio general y la exhibición de costas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a pasar al artículo 70. Y ahí el título del artículo es claro, dice excepciones. Ahí dice excepciones. Entonces el 70 habla de excepciones. Y como dijo Franco, uno de esos supuestos es el allanamiento. Dice, no se impondrán costas al vencido, uno, cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a
menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación, y esta última parte, que por su culpa hubiese dado lugar a la reclamación, la podemos atar un poquito en el concepto que vimos recién de mérito para ello, ¿no? Pero fíjense que acá en el 70 dice que con su por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Y el inciso 2 habla concretamente del allanamiento y cómo debe ser el allanamiento. Dice que cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados, y el último párrafo dice, para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real y condicionado, oportuno, real, total y efectivo. RIOTE. Me acuerdo cuando yo estudiaba, nosotros decíamos RIOTE. Real, incondicional, oportuno, total y efectivo. Estos son todos los supuestos de exhibición de costas al vencido. El 68, 69 y 70 en los supuestos de allanamiento. Ahora vienen otros supuestos que tienen que ver con uno de ellos cuando hay un vencimiento parcial. Es decir, en un proceso uno ganó algunas cositas y perdió otras, y otro ganó unas cositas y perdió otras. Entonces, ¿cómo se imponen las costas ahí? Y ahí te lo indica el artículo 71, cuando habla de costas en los supuestos de vencimiento parcial y mutuo. Ahí el artículo establece que si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. ¿Es claro el artículo o no? ¿Qué pensás, Dolores, Giovanno? ¿Es claro el artículo? Sí, lo estaba leyendo de vuelta para asegurarme que había entendido. No, es claro, ¿no? Como que hay una distribución, porque no hubo un vencimiento total, sino que hay alguien ganaron y perdieron, y el juez, de acuerdo a ese nivel de ganar o perder, ya sea en el proceso principal o en el incidente, distribuye prudencialmente las costas. Ese es otro supuesto de excepción. Y ahora veremos a uno que es muy complejo, pero complejo por la cantidad de cosas que se tienen que dar, no por la lectura del artículo, que tiene que ver con la plus petición inexcusable del artículo 70. ¿Qué significa plus? A ver, vamos a preguntar acá. Carolina Telechea, ¿qué significa plus? No te escuché porque no tenés abierto el audio. Perdón, no me di cuenta. Buen día. Buen día. Plus es algo extra, como más, algo agregado. Más, exactamente, algo agregado. Y si nosotros vamos al artículo, se llama plus petición. Si juntamos plus y petición, es pedir de más, ¿no? Sí. Yo estoy pidiendo de más de manera inexcusable. ¿Qué significa? Sin justificación. Sí. Es un pedir de más sin justificación alguna. Plus petición inexcusable. Dice el artículo, el litigante que incurriera en plus petición inexcusable será condenado en costas si la otra hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Si ambas partes incurrieran en plus petición, regirá lo dispuesto en el 71, se reparten. Dice, no se entenderá que hay plus petición a los efectos de determinar en este artículo a los efectos determinados en este artículo cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o rendición de cuentas, o cuando las pretensiones de las partes no fuesen reducidas por la condena en más de un 20%. Bien, entonces, plus petición inexcusable, ese pedir de más de manera injustificada. Mateo 10, Andreasen. ¿Es solamente eso o tiene que haber algún requisito más? Porque fíjense que el concepto es que el litigante que incurriera en plus petición será condenado en costas. Es decir, que aún el que gana, puede ser condenado en costas. Porque cuando hay plus petición, hay una sentencia detrás que hizo lugar, pero a una pequeña parte. Pero como pidió
tanto, ahora, ¿es solamente pedir mucho sin justificación o se tiene que dar otros requisitos? Y el 72 te dice que es pedir mucho sin justificación más otros requisitos, Mateo, ¿no? ¿Puede ser una cosa así? Porque fíjense que en el primer párrafo, ¿qué me dice? Será que si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite de la sentencia, es decir, piden 200.000, la otra parte dice, no, mire, yo lo admito hasta 25, que es lo que da, y la sentencia sale por 25. Ahí tenemos un supuesto de plus petición inexcusable. Ahora, ¿es solamente eso? Y la verdad que no, porque en realidad, para que haya plus petición inexcusable, también tenemos que tener en cuenta el párrafo tercero. Que el párrafo tercero dice que no se entenderá que hay plus petición a los efectos determinados de este artículo cuando el valor de condena dependiese legalmente del arbitrio judicial. Ejemplo, ¿cuánto vale la vida de un hijo? No tiene vida, no tiene precio. ¿Quién tiene hijos acá? No tiene precio. Yo. Yo también. Entonces, si estamos hablando de daño moral, esto me pasó a mí en una causa hace muchos años. Vino el papá de un detenido en Batán, que lo mataron en una de esas trifulcas que se arma dentro de la cárcel, del pabellón donde estaba él. Lo matan por equivocación, pero lo matan, porque estaba durmiendo en la cama de uno que quería matar y lo mataron pensando que era él. Estaba detenido, estaba condenado, porque tenía una sentencia que estaba firme, así que estaba cumpliendo condena, un chico de 20 y pico de años, y el padre me vino a ver. Pedimos daño moral, que se la condene a la provincia. Fue un proceso de una pretensión de daño que tramitó por el juzgado contencioso administrativo y en Cámara, y ganamos en las dos instancias. Y a mí se me presentó la siguiente duda, es decir, ¿cuánto pedía por daño moral? El chico detenido, sentenciado, con un vínculo hasta por ahí con el papá, tampoco es que había un vínculo muy cercano. Y él me dice, mi hijo vale 1 millón en ese momento, era fortuna, porque estamos hablando 2005, 2004. ¿Y qué voy a decir, no? Por daño moral. ¿Cómo se presume el daño moral ante la muerte de un hijo? Ahora, el valor depende del arbitrio judicial, no es que como el derecho laboral ante un despido de un trabajador registrado es un daño sin perjuicio tarifado. Antigüedad por cantidad de años de servicio. Entonces yo saco la cuentita ahí, la mejor remuneración. Ya con eso voy sacando las cuentas. Acá, ¿cómo es eso? Depende del arbitrio judicial. O, dice el supuesto, cuando las pretensiones, cuando la función dependiese del arbitrio judicial, de juicio pericial. ¿Vieron cuando en los... ¿Ustedes ya leyeron algún escrito de demanda alguna vez? ¿Una demanda de daños? ¿Nunca? Bien. Van a ver que dentro de la estructura, en la demanda de daños, el punto 1, a veces 2, cuando en el 1 es personería, está la pretensión. Y la pretensión es el tipo de demanda que inicio, contra quién y qué es lo que pido. Ahí van a ver que la pretensión dice eso. Y dicen, por ejemplo, un daño sin perjuicio que proviene de un accidente de tránsito, en 25 de mayo Urigoyen, donde se reclama la suma de pesos 900.000, en concepto de reparación de daños y perjuicios. Van a ver que hay una frase que dice, o en lo que más o menos surja de la prueba a producirse. Cuando ese monto depende de la prueba a producirse, principalmente la prueba pericial. Otro supuesto, que no habrá plus petición cuando dependiese del arbitrio judicial de la prueba de peritos. Y en el otro supuesto dice de rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un 20%. Es decir, yo pedí 900 y me hicieron lugar a 850. ¿Está? Estos son los supuestos para que sea plus petición inexcusable. No solamente pedir de más de manera injustificada, porque es un instituto que se pide muchas veces para castigar al abogado que pide de más. Lo veo mucho en el proceso laboral, cuando pide de más sin justificación alguna. Cuando hablan de daño moral, todo eso, ¿qué puede andar diciendo? La verdad que no. Se pide, pero ni se resuelve. Los otros supuestos que van a haber de excepción tienen
que ver con formas anormales de finalización del proceso. Y ya estamos en el artículo 73, es decir, vimos principio general, 68, 69, 556, les tiré lo del 19 de amparo por si querían agregarlo, no es obligatorio. Vieron las excepciones, 68, 69, 70, 71, 72, y ahora estamos dentro de otra excepción en el 73, que está vinculada a las formas anormales de finalización del proceso. Cuando ustedes dicen formas anormales, para mí mal denominado anormales, porque es una forma de finalización del proceso, no tiene que ser anormal por eso, en realidad lo tienen que asimilar a que hay una forma normal de finalización del proceso. La forma normal de finalización del proceso es la sentencia definitiva, ¿no? Cuando el juez se expide. Ahora, cuando finaliza el proceso sin sentencia definitiva, es porque tenemos alguna de estas, hemos adoptado alguna de estas formas que lo ven en la bolilla 9, que es, ¿la saben? Desistimiento, transacción, conciliación, todo eso más o menos lo tienen presente, ¿no? Bien. Cuando lean el 73, lo primero que yo les sugiero es que empiecen de abajo para arriba. Es decir, fíjense lo que dice el último párrafo del 73. ¿Alguno me lo puede leer? Es un renglón nada más. Yo lo leo, doctor. Exceptúase en todos los casos lo que pudieran acordar las partes en contrario. Bien, entonces en el 73 yo les sugiero, no significa que lo hagan así, pero les sugiero que lo lean de abajo para arriba. Es decir, primero tenemos que estar a lo que acuerdan las partes. Forma normal de finalización del proceso. Habla de desistimiento, habla de transacción y habla de conciliación. Detrás de todo eso, puede haber una negociación. Por eso dice en la última parte, exceptúase de todo lo que decimos, lo que acuerden las partes. Es decir, primero lo que acuerdan las partes. Si las partes nada acordaron, pasamos a lo que rige en el 73, que es, en el caso de desistimiento, ¿qué significa desistimiento? ¿Alguno tiene la idea? A ver, vamos a ver a Gianluca. Vamos a ir a los italianos. Primero le voy a preguntar a Gianluca y después a Gianfranco, la querida gente de Italia. A ver, Gianluca. Sí. Decime, ¿qué entendés por desistimiento? Pero no el tema técnico, si vos tenés que describirlo. Un amigo tuyo te pregunta, Gianluca, ¿qué significa desistir? Bueno, yo había entendido que el de desistir se podía, digamos, o del derecho o de la acción, digamos, de promover el proceso. No necesariamente tiene que ser de una o de otra. ¿Pero qué significa desistir? Bueno, así en charla de café sería como tirarme para atrás, digamos. No promover la acción. Exactamente. ¿Sabés qué es? ¿Sabés qué es, Gianluca? Es renunciar a la pretensión. Claro, sí, sí. Es renunciar a la pretensión. Dice, si el juicio terminase por transacción o transacción, los actos serán impuestos en el orden caudal. Si fuese por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando esto se debiese a cambios de legislación o jurisprudencia. Es decir, yo tengo una acción judicial iniciada con Franco Artoni, en donde reclamo esto que es el criterio de cámara. Durante el transcurso del proceso hay un nuevo fallo plenario de cámara en donde lo que yo creía ya no va más. Ahora están a otro criterio que justamente le daría la razón a cámara. Y yo puedo desistir porque hay un cambio de jurisprudencia. ¿A qué voy a seguir si ya la cámara dice otra cosa? O hay un cambio de legislación, cuando ya hay una nueva ley que puede llegar a regir lo que yo, de manera contraria a lo que yo estoy pidiendo. Pero muchas veces, aún en el desistimiento, las costas no van a cargo de quien desiste. Es decir, la ley que te dice, primero, a lo que dicen las partes. Segundo, si nada dicen, en el desistimiento, que es el que renuncia, y bueno, flaco, hacete cargo vos, porque vos iniciaste el proceso.
excepto que, che, guarda que yo renuncio, pues ya la Cámara dice otra cosa. Bueno, ahí lo vemos. Pero muchas veces van a ver que en el desistimiento se hace cargo la parte que no desistió. Ejemplo, un tema de daños y perjuicios vinculado al Estatuto del Consumidor. Y en un momento el consumidor dice, bueno, desisto de la acción y del proceso, o de la acción y del derecho. Y se hace cargo de las cortas el demandado. Y vos decís, pero ¿cómo si desistió? Porque se pueden hacer cargo de las costas del demandado si así lo firmaron las partes. Si hay un acuerdo, un escrito conjunto en el cual uno desiste y se hace cargo el otro y firman los dos. Porque detrás de eso posiblemente lo que haya es que la parte demandada le haya comprado el desistimiento al actor, porque le interesa que no quede un precedente. Eso se lo tiro por un tema práctico. Pero en principio recuerden, a lo que establecen las partes, si nada dicen, en el desistimiento paga el que desiste, excepto que su conducta de desistir tenga que ver con cambio de jurisprudencia o legislación. Vamos al otro supuesto. Transacción, conciliación. Y vamos a Gianfranco, Paniagua. Gianfranco, ¿qué entendés por transacción? Una transacción es cuando, por ejemplo, dos partes se ponen de acuerdo y hacen renuncias recíprocas sobre el derechos litigiosos dudosos. Claro, son concesiones recíprocas respecto de derechos litigiosos o dudosos. Tratan de ganar y ganar. Ahí, ¿no? Cuando ustedes negocien van a ver que van a tratar de ganar y ganar, que cada parte siempre se lleve lo que quiere. Siempre recuerden, cuando hablan de negociación, el supuesto donde el padre estaba con dos hijos y los dos querían la única naranja que había, y el padre tenía que ver a quién se la daba. E investigando vio que uno quería jugo y el otro quería la cáscara para jugar. Entonces fíjense como cuando aún hay una única cosa, pueden estar los dos intereses satisfechos. Cuando hay una transacción, hay una negociación detrás. Entonces, si hay una negociación detrás, las partes pueden pactar y lo van a hacer porque es lo que se hace, quién se hace cargo de las costas, y si nada dicen, en el orden causado. Es decir, cada cual abona las costas que generó y las comunes 50%. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre una transacción y una conciliación? Y vamos a pasar a Camila Larregui. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Camila? ¿Qué diferencia? Decimos. En la conciliación actúa el juez y es el que intenta que las partes se pongan de acuerdo. Y en la transacción es correcto. el proceso. Sí, en la transacción lo que arregla el proceso son las partes. En la conciliación actúa el juez, como decís vos, como conciliador, que es un tercero en este caso, que trata de que las partes se comuniquen, pero además puede sugerir cómo se arregla el juicio. Esa sugerencia no se impone a las partes, sino que las partes las aceptan o no. Esa es la diferencia entre un conciliador grande, entre un conciliador y un mediador. Que el mediador es solamente puente de comunicación entre las partes, y el conciliador puede sugerir alguna forma de arreglo. ¿Está? Pero es más o menos lo que decís vos. En una son las partes las que se dan el acuerdo, y en la otra es con la intervención del juez. En este caso también, en la parte de conciliación, las costas son en el orden causado. Primero hay que estar a lo que dicen las partes y nada dicen en el orden causado. Vamos a una parte que dicen costas al vencedor. El artículo 76. Costas al vencedor. Dice, cuando de los antecedentes del proceso resultase que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas. No da lugar al inicio del proceso. Un supuesto que pueden tomar tiene que ver con condena futura. Dentro del capítulo de desalojo, fíjense ustedes, artículo
676, creo. A ver, ya corroboramos. Sí, 676 al 678 está el título, el capítulo dedicado al proceso de desalojo. El C77 habla de condena futuro. Dice, la demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordene la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquel. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse a la demanda, cumpla con su obligación de desocupar el bien o devolverlo en la forma convenida. ¿Qué significa esto? Capaz que ustedes firmaron un contrato de locación y para el vencimiento del contrato dudan que usted y la persona se vaya. Entonces, antes del vencimiento inician el desalojo para tener una sentencia que a futuro, en el caso de que no te entregue el bien, deberá cumplir la sentencia y directamente ejecutarla. Bueno, se lo exime de costas al locatario si vencido el plazo entrega el bien en las condiciones convenidas. Entonces, ahí tenemos un supuesto de costas al vencedor. Sería un supuesto del 76, el 677. Pero acá hay una diferencia entre nación y provincia. Hay otras diferencias que ustedes van a buscar cuando estudien, pero esta es una diferencia que es interesante tener presente, porque en nación, en el segundo párrafo hay un agregado. Acá no hay segundo párrafo en provincia, pero en nación hay un agregado, que es en el supuesto de la oposición de la excepción de prescripción o de la defensa de prescripción. Ustedes saben que la prescripción es un instituto por el cual se adquieren o se pierden derechos por el paso del tiempo. Se adquieren derechos, por ejemplo, en la prescripción adquisitiva de un bien inmueble, ¿no? La famosa usucapión. Ahí adquirís un derecho por el paso del tiempo. Durante 20 años te comportás como dueño, posesión pacífica y pública, todo lo que ustedes saben. Pero también podés perder un derecho, que si es, por ejemplo, vos no iniciaste una acción dentro del plazo establecido en el código de fondo, vencido ese plazo, si vos la iniciás, no es que no la puedas iniciar, vos la podés iniciar, pero si vos la iniciás y te oponen la prescripción, sobrevive como una obligación natural, es decir, que no es exigible judicialmente. Bueno, este supuesto es contemplado en el 76 del Código Procesal de Nación y no en el 76 del Código de Provincia. En los supuestos donde la prescripción es una defensa personal, si vos no oponés la prescripción, el juez no la va a hacer valer. Ahora, si oponés la prescripción y tenés razón, el juez la va a hacer valer. Por eso el Código de Nación que dice que se aplican en el orden causado la siguiente situación. Si el demandado opone la prescripción y la parte actora se allana, es decir, inicio la demanda de daños y perjuicios. El demandado dice, no, la acción está prescripta, y yo al contestar eso me allano, digo, sí, tiene razón, está prescripta. Entonces, cuando es así, costas por su orden en nación y en provincia no está legislado, pero sí está resuelto por jurisprudencia. Hay un fallo de corte que sigue el criterio este. A ver si lo encuentro. Sí, hay un fallo de la Corte de Provincia que dice, frente a la interposición de la excepción de prescripción, el accionante se allanó total e incondicionalmente a la misma, las costas deben ser distribuidas en el orden causado. El fallo es Rando, Mabel, Noemí, Consavolki, José Luis sobre daños y perjuicios del año 2007. Por más que no esté legislado, la Corte adaptó este criterio. ¿Y qué compone la condena en costas? Y ahí nos vamos al 77. La condena en costas está compuesta por el 77, que la condena en costas comprenderá todos los gastos causados o ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación.
Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó o originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal, no serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles, y si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente. Entonces tenemos acá que los gastos son los del proceso, los que se producen dentro del proceso. Ejemplo, tasa de justicia, contribución sobre tasa de justicia. Bono y use son gastos. No, son anticipos que tiene que pagar el abogado. Bien. Están a cargo, por eso no integran las costas, porque es un derecho fijo del 84-80 o el anticipo que están a cargo del profesional, por más que uno se lo pida al cliente como apertura dentro del concepto de apertura de carrera. Anticipo para gastos de los peritos, honorarios profesionales, ya sea de los abogados a los cuales vos tenés que le tenés que abonar los honorarios más los aportes, los honorarios de los peritos y demás. Pero también integran el concepto de costas los gastos de la parte que tendieron a evitar el proceso. Por ejemplo, la remisión de cartas de documento, por ejemplo, las actas notariales, tendientes a que la otra parte cumpla con su prestación y no tener que iniciar el proceso. Los superfluos no están a cargo y si son excesivos se los reduce prudencialmente. ¿Qué pasa si las costas son muy excesivas? Por ejemplo, exceden en mucho y tenés que pagar el 60% del juicio en costas. ¿Qué ocurriría? ¿Qué figura podrían aplicar? Ustedes al momento de contestar la demanda. Diciendo, bueno, guarda que hay alguna figura dentro del Código de Rito o en el Código Civil y Comercial de la Nación que establezca un límite a las costas. Sí. El 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la consecuencia de su antecesor, el 505 del Código Civil, que vino una reforma de la década de 90, donde ponían un límite al tema de las costas. Dice el 730, en el párrafo luego de los incisos. Dice, si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí vengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder el 25% del monto de la sentencia, laudo o transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en cosa. Este fue un artículo que, al igual que su antecesor, se lo atacó por inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice, mire, lo que es regulación de honorarios es una facultad no delegada de las provincias a la nación. Por ende, tiene que ser legislada por las provincias y no puede haber una ley común legislada por el Congreso que regule este tema, el tema de los honorarios. Tanto Corte de provincia como Corte de Nación han dicho el 730 es constitucional, es decir, no lo pueden atacar por lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque en realidad no establece una modificación al monto. No es que vos en total no pueda haber un monto superior al 25%. Lo que dice es que el que tenga que pagar el vencido en costas, esas costas, él puede poner un límite del 25%. Si esas costas que se regulan de acuerdo a las leyes provinciales supera el 25%, en lo que supere el 25% se lo pueden reclamar al otro que gana. ¿Está? ¿Cómo, profe, el 25% de la sentencia? Claro, lo que te dice, si yo tengo unas costas reguladas que en su totalidad
sin tener en cuenta los honorarios del abogado de la parte vencida en costa, pero para el perdidoso son del 35% del monto de la sentencia, yo empiezo a sumar honorarios de peritos, de la parte, bla, 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 y me llega al 35%, lo que te dice el 730 es que estas cuestiones de costas y honorarios profesionales se regule en función de lo que dicen las legislaciones provinciales. Lo único que decimos nosotros como ley de fondo es que al vencido en costas no le podés cobrar más del 25%. Es decir, él se hace cargo hasta el 25%. Si este supuesto que yo te digo que es el 35%, hay un 10% que está bien, regularlo, porque es lo que es la ley provincial, pero no se lo cobres al vencido en costas, que se lo cobren al otro. En perfecto. ¿Se entendió? Sí, ahí sí. Los fallos de Corte de Nación y de provincia son el de Nación. Yo, perdón que les tire los fallos, pero la idea es que sepan de dónde viene. Villalba Matías versus Pimentel José y otros sobre accidentes, ley 9688. Es la vieja ley de accidentes laborales, anteriores al 94. Así que imagínense la cantidad de años que tuvo para llegar a corte. Ahí en ese supuesto, la Corte dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la norma limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales. Y que, por tal razón, no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley, ya que lo contrario importaría consagrar con relación a ese excedente una obligación sin sujeto pasivo alguno, lo que equivale al desconocimiento de derechos creditorios y en la práctica a una efectiva reducción de los emolumentos profesionales, resultado ajeno al propósito del precepto. ¿Se entendió? Es claro. No es una... no limita el quantum, no es que le dicen a los jueces, guarda que todo lo que regule no puede exceder el 25, no dice eso. Es regulen de acuerdo a lo que establecen las leyes provinciales en cuanto a la materia. Pero el límite para el vencido es del 25. En lo que si hay un perito que dice, bueno, está bien, pero a mí me regularon un 10%, el vencido me paga un 5%, el otro 5% ¿a quién se lo cobro? Si la Corte dice, mire, si yo le digo que no se lo puede cobrar al vencido, ni tampoco a quien ganó, el tipo no tiene a quién cobrarle, entonces le estoy diciendo, mire, sus honorarios no son del 10, son del 5, y no es el sentido de la norma. Lo que le estoy diciendo es que al vencido cobrale el 5, y el otro 5 se lo cobras al vencedor. Eso es lo que estoy diciendo. Terminamos costas. ¿Se entendió el tema? ¿Sí? Bien. Sí, doctor. Vamos a pasar a beneficio de litigar sin gastos. Beneficio de litigar sin gastos. Fundamento constitucional, procedencia, requisitos, prueba, resolución, carácter y alcance del beneficio, diferencia entre nación y provincia. Litigar no es gratis. Iniciar un proceso no es gratis. Hay que pagar. ¿Y qué se paga? Por ejemplo, tasa de justicia y contribución sobre tasa de justicia. Esta exigencia, ¿dónde sale? El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, donde la actividad judicial se encuentra regulada, la parte impositiva, a través de este impuesto, tasa de justicia y contribución. En realidad, la contribución es un derivado, pero el destinatario ya no es, como es ARBA o la provincia, sino los colegios profesionales. Ahora, ¿cómo se lleva esta idea de que para litigar se hace falta, hay que pagar, no es gratis, con la garantía constitucional de acceso a la justicia, o el derecho constitucional de acceso a la justicia? Y no muy bien. Porque si yo no tengo plata, ¿qué hago? ¿No litigo? No, sí podés litigar. Utilizando, por ejemplo, este instituto, que es el beneficio de litigar sin gasto, que te permite acceder a los órganos jurisdiccionales a través de una pretensión plasmada en una demanda, sin tener que pagar
los gastos respectivos. Que también te libera de los gastos generados, de esto que estuvimos leyendo recién, de las costas, aunque pierdas. ¿Tá? Siempre y cuando te otorguen de manera definitiva el beneficio de litigar sin gastos de manera total. ¿Cuáles son las garantías constitucionales o los fundamentos constitucionales del mismo? Acceso a la justicia e igualdad ante la ley. Son los dos fundamentos que van a encontrar. Principalmente el de acceso a la justicia. La posibilidad de que aun quien no tenga los medios suficientes, económicos suficientes, pueda litigar. E igualdad ante la ley es porque si la justicia es solamente para los ricos o quien puede pagar, y no para los pobres, estaría creando unas diferencias que no es el supuesto que entiende la Constitución. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Primero vamos a ubicarnos en el código. ¿El código qué nos dice? El código nos dice, artículos 78 a 86, ¿no? ¿Cómo lo definen la doctrina al Instituto del Beneficio de Litigar sin Gasto? Aldo Bacre la definen como la declaración judicial dictada luego del procedimiento respectivo, por la cual se autoriza a quien ha justificado su carencia de recursos y mientras ella perdure, a litigar ante los tribunales sin pagar la tasa de justicia ni las costas del proceso, ni dar contracautelia. Arás y Rojas la definen como el instituto mediante el cual una o todas las partes pueden litigar sin ser perseguidas por el cobro de los insumos, salvo en los casos y medidas que la propia ley establece. Estos son los conceptos. Entonces ya tenemos el concepto de lo que significa el beneficio de litigar sin gasto, este instituto procesal que te permite a litigar sin pagar, aunque pierdas. Y ya sabemos cuáles son los fundamentos constitucionales. ¿Cuál es la procedencia? Y acá tenemos que estar al artículo 78. ¿Cuándo procede? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que el beneficio de litigar sin gasto lo puede pedir tanto el actor como el demandado. Dice el artículo 78. Procedencia. Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos con arreglo a las disposiciones contenidas en este título. Legitimados para solicitar el beneficio cualquiera de las partes. Momento procesal para solicitarlo. Para el actor puede ser antes de iniciar la demanda, conjuntamente con la demanda, con posterioridad a la interposición de la demanda. Antes de la demanda, podría ser antes de la mediación también. Yo generalmente cuando hay algún tema que sé que es muy caro, que las partes no se pueden hacer cargo, yo el beneficio lo solicito aún con antelación al inicio de la mediación. Pueden hacerlo con la interposición de la demanda, o los dije con posterioridad. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que en la provincia de Buenos Aires, primer diferencia con Nación, en la provincia de Buenos Aires, los beneficios de este instituto procesal son desde la interposición a futuro. No tienen efecto retroactivo. Si yo inicié la demanda y me dicen previamente pague tasa y contribución sobre tasa y meto el beneficio de litigar sin gastos, me lo van a conceder primero provisoriamente y después de manera definitiva, pero el gasto de tasa y sobre tasa lo voy a tener que pagar, porque fue interpuesto con posterioridad a la interposición de demanda. Entonces, primer diferencia que hay con Nación es que el beneficio no tiene efecto retroactivo en la provincia de Buenos Aires, es desde su interposición a futuro. Por eso les digo que muchas veces, cuando sé que viene el tema medio complicado, por lo costoso del juicio, lo que fuere, lo pido antes de iniciar la mediación siquiera. Cosa que cuando inicia la demanda, ya esté liberado de pagar, aunque sean los gastos de inicio. Legitimados, momento procesal oportuno, primer diferencia con Nación.
Nación, ¿qué dice? Artículo 84. Dice, en todos los... acá está. El beneficio podrá ser promovido, párrafo 3, hasta la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho, salvo que se aleguen acreditadas circunstancias sobrevivientes. Último párrafo, el 4. En todos los casos, la concesión del beneficio tendrá efectos retroactivos a la fecha de la promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos. Entonces, primer diferencia que hay entre nación y provincia es justamente el efecto retroactivo, por si les preguntan eso. Requisitos. Ya vimos procedencia, vamos a ver requisitos. Los requisitos están en el artículo 79. Ustedes, cuando inician un beneficio de litigar sin gastos, es un escrito judicial. Y como escrito judicial tiene que cumplir con todos los requisitos existentes respecto a los escritos judiciales en cuanto a las formas, en cuanto a todos los datos que debe contener, etc. Pero además, específicamente debe contener lo que contiene el artículo, lo que establece el artículo 79. Y tienen que contener los hechos en los cuales se fundare el tema económico del solicitante, si el solicitante litiga por propio derecho o en representación de sus hijos, y el tema de las medidas de prueba. Y acá vamos a ver la segunda diferencia con el beneficio de litigar sin gasto en nación. Dice el 79 de provincia. La solicitud contendrá la mención de los hechos en que se fundare, la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir. 2. El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberán acompañarse los interrogatorios para los testigos, que no podrán ser menos de 3. El juez podrá conceder el beneficio con el testimonio de 2 testigos cuando esta no sea la única prueba producida en el expediente y el monto o la complejidad de la causa así lo aconsejare. ¿Qué dice Nación? Nación dice que la solicitud contendrá la mención de los hechos en que se fundare, la necesidad de reclamar, de defender judicialmente derechos propios del cónyuge o hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de indicar o en el que deba intervenir. Primer inciso coinciden. Segundo inciso, el ofrecimiento de toda la prueba. Y fíjense que acá la diferencia está en que no me pone un número de testigos. Dice, el ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener el recurso. Deberá acompañar el interrogatorio de los testigos y su declaración en los términos del artículo 440, 441 y 443 firmada por ellos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ofrezco la prueba en provincia, me dice 3 testigos. El ofrecimiento de prueba tendiente a demostrar la imposibilidad deberán acompañarse los interrogatorios para los testigos, que no podrán ser 3. Cuando vos iniciás el beneficio, dentro de la petición del beneficio, tiene que estar el interrogatorio que le van a hacer a los testigos. Los preliminares, cómo conoce la parte, si le conoce bienes de fortuna, si sabe si trabaja, si no trabaja. En Nación dice que deberá acompañarse el interrogatorio de los testigos y su declaración. ¿Qué significa? Que en Nación te permite que la declaración la tome el abogado a los testigos, el interrogatorio, la declaración de los testigos, que la firmen los testigos, y eso se presenta con la petición del beneficio de litigar sin gastos. En provincia dice interrogatorios. En Nación dice interrogatorios y su declaración. Segunda diferencia. ¿Qué se está haciendo en provincia ahora? En provincia se está haciendo algo parecido a Nación. Algo parecido a Nación. Adjunta los interrogatorios y también las declaraciones de los testigos. Y lo que hace provincia, ¿qué es? Fija una audiencia de ratificación. Entonces, esa audiencia, vía Zoom, los testigos ratifican todo lo que dijeron, que la firma es de ellos y todo lo que dijeron en la declaración. Ahora, ¿está bien o está mal? Y la verdad que está ahí. ¿Por qué? Porque el beneficio de litigar sin gastos tiene un tema, que vos tenés que citar a la contraparte. ¿A qué? A que fiscalice la prueba.
Y no solamente a que fiscalice la prueba, a que ofrezca prueba para decir, guarda que este tipo sí tiene bienes y puede afrontar el juicio. Entonces, si vos los hacés declarar, le preguntás y adjuntás la declaración, la otra parte que tendría que estar en la audiencia del Zoom para repreguntar, no se pudo oponer a las preguntas anteriores. ¿Se entiende lo que digo? Porque vos, cuando formulás una pregunta a un testigo, la otra parte se puede oponer. Si yo formulé la pregunta en el interrogatorio por escrito y la declaración del testigo del interrogatorio por escrito, la otra parte no se pudo oponer. Van a decir, no, guarda que en esta pregunta yo me opongo, no me dieron lugar a que yo me oponga. ¿Por qué? Porque sugiere respuesta, por algunos de los supuestos que ustedes conocen para la oposición de las respuestas de los testigos o de la formulación de las preguntas a los testigos. Entonces, efecto retroactivo, primera diferencia. Cantidad de testigos y el tema de la declaración, segunda diferencia entre nación y provincia. Más allá que en provincia, de hecho, está asimilándose a lo que hace nación, más ahora con el tema de la pandemia. Y tercera diferencia que van a ver es que en el beneficio de litigar sin gastos, en nación, también es parte del mismo el organismo de recaudación. En cambio, en provincia de Buenos Aires, no se lo cita a ARBA. Esas son las tres diferencias que van a haber entre nación y provincia. Pero sigamos. Número de testigos en provincia de Buenos Aires, 3. Guarda que la ley se reformó y dijo, pero el juez puede conceder el beneficio con el testimonio de 2 testigos, siempre y cuando haya prueba en el expediente que ayude a esto. Ejemplo, ¿qué ocurre si el que litiga es un jubilado y solamente percibe la jubilación? Va a tener beneficio de gratuidad porque hay una normativa que así lo indica, pero en provincia, un daño sin perjuicios, ustedes adjuntan el recibo de haberes de la jubilación, que cobra la mínima, y además 3 testigos. Si de los 3 van 2 solamente y 2 prestan declaración y dice que no le conocen bienes de fortuna, el juez se lo podría conceder. Eso es en provincia. En nación, dijimos, no pone un límite de testigos, un número de testigos. ¿Cómo es esto del beneficio? ¿Cómo es el trámite del beneficio? Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes interponen la demanda, dijimos, pueden interponer conjuntamente con la demanda el beneficio de litigar sin gastos. También lo pueden hacer antes o lo pueden hacer después. Y el demandado también lo puede hacer antes. ¿Y cómo? Si uno sabe que lo voy a demandar. Porque, por ejemplo, capaz que recibió una notificación de la mediación. Entonces el tipo dice, este me va a venir con todo, yo no tengo plata, quiero litigar, inicia un beneficio. O lo puede pedir después el demandado, de que es notificado de la demanda. Vamos a ver el supuesto del actor. Vamos a ver, el actor interpone el beneficio de litigar sin gastos. Bien, ¿cómo es el trámite? El trámite es, de la interposición, al momento de interponer el beneficio de litigar sin gastos, el juez lo concede provisoriamente. Y esa concesión provisoria es total. ¿Qué significa? No es como cuando es definitivo, que te puede otorgar total o parcialmente el beneficio. Cuando es provisoria, lo otorga total. ¿Qué significa? Que el juez dice, te doy el beneficio mientras tramita este beneficio para ver si realmente tenés o no tenés bienes para afrontar los gastos. ¿Está? Con la interposición del beneficio, dijimos, se otorga de manera provisoria el beneficio de litigar sin gastos. De esa interposición, lo primero que hace el juez es llamar a la... Es decir, producir la prueba que acredita que esta persona carece de bienes de fortuna para afrontar ese proceso. No es que no tiene un peso partido por la mitad, es que los gastos que le va a llevar ese proceso no los puede afrontar. Porque capaz que tiene su casa, su auto y un sueldo, pero está litigando por un daño sin perjuicio de 5 millones de pesos. No puede pagar ni tasa de justicia, ni contribución, ni los honorarios profesionales, etc. En caso de perder. Entonces, de esa interposición del juez, lo primero que hace es llamar a audiencia, ¿para qué? Para que se produzca toda la prueba, generalmente la prueba testimonial, y cita a la otra parte que va a controlar y fiscalizar la prueba. Va
a ver qué tipo de preguntas se le hace, va a fiscalizar y va a repreguntar y a ofrecer pruebas. Producida la prueba, le da vista a ambas partes por un plazo común, 5 días, y resuelve. ¿Qué resuelve? Si concede o no concede el beneficio de litigar sin gastos. Si lo concede, puede ser una concesión total o parcial. Porque está bien, no puede afrontar el 100% de las costas, pero sí un 25%, sí un 40%, sí un 70%. O total, no pagas nada, campeón. Esa resolución es apelable con efecto devolutivo. Es decir, que va a mantener sus efectos la resolución hasta tanto la Cámara se expida por confirmarla o revocar. Dijimos que no tiene efecto retroactivo. Y yo les voy a hacer una serie de preguntas. Dice, y tampoco causa estado. ¿Qué significa? Que si vos demostrás a futuro que la contraparte que obtuvo el beneficio ganó el PRODE, se le puede caer el derecho al beneficio. Digo al PRODE porque soy viejo. Ganó, no sé, 15-6, no sé qué será ahora. O mejoró de fortuna, o recibió una herencia, o lo que fuere, o tiene 7 propiedades a nombre de él, y puede afrontar los gastos de justicia, vas a solicitar que cese el beneficio otorgado por estas nuevas cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no causa estado la concesión definitiva del beneficio de litigar sin gastos. Asimismo, si te lo rechazan el beneficio de litigar sin gastos, podés volver a pedirlo. Podés volver a pedirlo con nuevos medios de prueba. Algunos dicen que tiene que ser algunos hechos, nuevos hechos, etc. Fíjense, dijimos 78 procedencia, 79 requisitos de solicitud, diferencia entre nación y provincia, 80 pruebas. Dice, el juez ordenará sin más trámite, cuando ya interpusieron el beneficio, el juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para la prueba ofrecida, para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad, y citará al litigante contrario o que haya de serlo, quien podrá fiscalizarla. Es lo que dijimos recién. Ante la interposición, se cita a la contraria para que fiscalice. Pero no solamente que fiscalice, también puede ofrecer. Vista y resolución, dice el 81, producida la prueba, se dará vista por 5 días comunes al peticionario y a la otra parte, acto seguido del juez pronunciará resolución acordando el beneficio, total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso, la resolución será apelable con efecto devolutivo. Entonces, ¿cuándo es apelable con efecto devolutivo? Cuando se lo concedió total o parcialmente. Si se lo deniega, el efecto es suspensivo. ¿Está? Si se lo niega, el efecto es suspensivo. Carácter de la resolución. Dice que la resolución que denegare... fíjense en la última parte del 81 que decíamos recién. No obstará la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuera el origen de sus recursos. El 82, carácter de la resolución. La resolución que denegare o acordar el beneficio no causará estado, que era lo que decíamos recién. Si fuera denegatoria, el interesario podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. Acá hay una discusión entre Arasi y Rojas, por un lado, y por la otra Falcón. Falcón dice que aunque existan los mismos hechos alegados, podés ofrecer medios de prueba. Y Arasi dice, no, mira, si ante los mismos hechos y los medios de prueba te dijeron que no, tenés que hablar de nuevos hechos también. Esa es la diferencia que había en lo que yo decía. Ustedes digan, cuando les pregunten, que la denegatoria, el interesado puede volver a peticionarlo, ofreciendo otras pruebas y solicitar una nueva audiencia para que se produzca esa prueba. A ver qué es la otra cosita que me interesa. Beneficio provisional, que es lo que dijimos recién, el 83, hasta que se dicte la resolución otorgando definitivamente o no el beneficio de litigar sin gastos. Se otorga este beneficio provisional, que es total, no es total o parcial, es total. Y a mí lo que me interesa son 2 puntos. El 86, que es extensión a otro juicio, y el 84, que tiene que ver con el alcance del beneficio. Vamos al 86, extensión a otro juicio. Fíjese el título, extensión a otro juicio. Cualquiera diría que estoy diciendo daños y perjuicios acá, contra Franco Astorti, y si me lo concede, podría utilizar ese beneficio de litigar sin gastos contra Lucía Porra del Gobo, por ejemplo, que la tengo acá también, que está tomando apunte.
Bueno, no es lo que dice la norma. Eso pareciera que indica el título, pero el título no es parte de la norma procesal. Lo que dice la norma es otra cosa, es a pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar con otra persona con citación de esta y por el mismo procedimiento. ¿Qué significa? Significa que vos en el mismo proceso, yo solicité el beneficio de litigar sin gasto contra Franco Artoni, pero también voy a litigar contra Lucía. Entonces, dentro del mismo proceso, puedo hacer extensivo ese contra Lucía, es decir, el beneficio otorgado en mi litigio contra Franco Artoni, si yo le incorporo a ese litigio a Lucía Porra, puedo hacerlo extensiva a ella, el beneficio obtenido. Pero, ¿qué dice acá? Con citación de Lucía y por el mismo tipo de procedimiento. ¿Para qué? Para que fiscalice la prueba. Es decir, yo lo puedo hacer extensivo, pero la tengo que citar, porque si no, ¿qué gracia tiene para Lucía que yo le haga extensivo si ella no puede fiscalizar la prueba ni ofrecer prueba? ¿Qué se estaría afectando? El derecho de defensa de Lucía. ¿Se entiende? Ese es el alcance del 86. Y esa es la interpretación del 86. Y el 84, cuando habla de alcance, dice que el que obtuviere el beneficio estará exento total o parcialmente. Cuando habla del alcance, habla del beneficio definitivo acá. El que obtuviere el beneficio estará exento total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Entonces, la concesión definitiva puede ser total o parcial, y el alcance es en el tema de las costas y gastos judiciales hasta que mejore de fortuna, ¿no? Si venciera en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de una tercera parte. ¿Qué es importante que tengan acá en el alcance? Tengan en cuenta esto, de que se los exime, pero con esta excepción. Aunque tengas el beneficio de litigar sin gastos, aunque tengas el beneficio de litigar sin gastos, los anticipos para gastos de los peritos los tenés que pagar. Eso es un criterio de la Cámara acá en Mar del Plata. En otros departamentos judiciales no te aplican este criterio. Y hay doctrina, por ejemplo, Arasi, que dice, no, si tenés el beneficio, es justamente para no litigar. La Cámara de Mar del Plata que dice que no se lo puede eximir del pago del anticipo para gastos porque no son honorarios, que se los van a reintegrar en el día de mañana, y que aunque tengas el beneficio, te tenés que hacer cargo. Criterio que para mí es absolutamente erróneo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo plata y no puedo pagar el anticipo para gastos, ¿qué pasa con esa prueba que solicité, que para mí es indispensable, que no pago el anticipo para gastos una vez que estoy intimado? Se me declara la caducidad objetiva de esa prueba. Se me declara la caducidad objetiva de esa prueba, 471. Entonces, ¿dónde termina todo esto del beneficio? Si yo, que me piden 3.000 para un perito, 3.000 para otro perito, 4.000, y no tengo un peso partido por la mitad, ¿voy a perder la prueba? Para mí es un criterio erróneo, pero es criterio Mar del Plata. Si les preguntan, beneficio de ligarse gasto, alcance, si lo exime el pago total o parcial de las cuotas, ¿y qué pasa con el anticipo para gasto de perito? Para Mar del Plata, aunque tengan el beneficio, deben abonar los anticipos para gasto de los peritos. Y ahí está. Diferencias entre nación y provincia, dijimos, efecto retroactivo, el tema de la prueba con los testigos, interrogatorios y testigos más la cantidad de testigos, y la citación del ente de recaudación para nación que no pasa en provincia. ¿Listo? Vemos beneficio de litigar sin gasto. Descansamos unos minutitos. Yo me voy a tomar un minutito, segundo.
Acá estoy, no me extrañen, no me extrañen. Hemos vuelto. Fui a solicitar una taza de té. Porque encima ayer di clases desde las 6 de la tarde a las 9:30 de la noche. Porque estoy dando los seminarios de práctica laboral, además de procesal civil. Así que ando con la garganta media la miseria. Por eso un té con miel, si puede ser. Me dijeron que sí, así que bien. Costas, beneficio, vamos a pasar a diligencias preliminares. Un introito, aunque sea, porque ya están con 1 hora y cuarto con un charlatán como yo que habla rápido, dice 10.000 cosas. Bueno, la idea es que lo entiendan. ¿Se va entendiendo hasta ahora la clase, chicos? Si no lo entienden, me avisan, ¿eh? Calculo que es sí. Calculo que es sí. Sí, doctor. Bien, bien, bien. Vamos a diligencias preliminares. Profe, yo tengo una duda, perdón, ¿lo puedo molestar? Sí. Sí. Si bien el beneficio no es retroactivo, pero se otorga desde el momento de la solicitud o desde el momento de la resolución. Desde el momento de la solicitud. Diligencias preliminares. Vamos a pasar, honorario se lo dejo a la doctora Arrieta. Diligencias preliminares y prueba anticipada, vamos a empezar a verlo. Cuestiones prejudiciales se lo dejo a la doctora Arrieta. Pero ya que nos quedan 15 minutitos, terminan 9:30, ¿no? La clase. Bien, vamos a ver esto un poquito de diligencias preliminares. Cuando estudien diligencias preliminares, vale. Es muy bueno el servicio acá, tengo que decirlo. Si no me reta. Acá tengo a mi compañero de charlas, que es este, que escucha que hablo con una pantalla y viene a chusmear. Famoso perrito. Bueno, cuando vean diligencias preliminares, primero sitúense en lo que es el código 323, 329 del Código Procesal. Esas diligencias preliminares tienen dos institutos adentro. Las diligencias preliminares propiamente dichas del artículo 323 y la prueba anticipada del artículo 326. Las diligencias preliminares, para que ustedes lo puedan subclasificar bien, vamos a ponerle el siguiente nombre. Diligencias preliminares, este grupito. Diligencias preparatorias propiamente dichas, si quieren llamarlo así. Y en este grupito, prueba anticipada. Es decir, la posibilidad de producir prueba de manera anticipada al momento procesal oportuno. La diligencia preparatoria propiamente dicha del 323 tiene un objetivo distinto a la prueba anticipada. ¿Cuál es el objetivo de esa diligencia preparatoria? Justamente preparar de manera adecuada la demanda. ¿Por qué? Porque me falta algún elemento, alguna información, algo para demandar correctamente. Entonces, la ley te da la posibilidad de que vos puedas averiguar a través de este procedimiento. No es un proceso porque no se insta la acción, sino que es un procedimiento en el cual hay un requirente, un peticionante, que pide que algo que no lo pudo conseguir solo, alguna información o algo, para poder demandar correctamente.
prueba anticipada tiene una, así como esta que les digo recién, las diligencias preparatorias propiamente dichas, tiene una finalidad preparatoria, de preparación, la prueba anticipada tiene una finalidad conservatoria, de conservación. ¿De qué? De lo que surja de ese medio que estoy solicitando. Es decir, yo estoy pidiendo que se produzca una prueba de manera anticipada al momento procesal oportuno, porque si yo tengo que esperar a ese momento procesal, esa prueba va a ser de difícil producción o de imposible producción, porque capaz que se murió el testigo. Entonces, preparatorias propiamente dichas, para preparar, prueba anticipada, para conservar esa prueba, conservarla y poder hacerla valer en el proceso. ¿Qué definiciones me da la doctrina de este Instituto de Diligencias Preliminares? Bueno, Aldo Bacre, yo sigo a Palacio, Aldo Bacre, Falcón, por eso siempre lo cito, ¿no? Ahora estoy siguiendo muchísimo, porque me encanta cómo escribe Leguizamón, el Tratado de Derecho Procesal de Leguizamón. Aldo Bacre dice que las diligencias preliminares constituyen una serie de actos que quien ha de ser parte en un proceso de conocimiento puede realizar, con anterioridad a la apertura del mismo, a efectos de obtener un cúmulo de hechos o informaciones a través de la actividad jurisdiccional y para con ello lograr una correcta relación procesal por medio de la subsiguiente demanda posteriormente utilizada. Falcón, por su parte, las define a las diligencias preliminares que tienen por objeto determinar, establecer y fijar determinadas características del proceso, ya sea para su correcta formación, ya sea para preservación de una prueba. Estos son los dos institutos que hay. Formar adecuadamente la prueba. Si ustedes leen el 323, van a ver que el 323 es largo, es larguísimo, tiene un montón de incisos. Hagamos una cosa, vamos a subdividirlo. Lo vamos a subdividir en 4 grupos. Esa subdivisión vamos a poner en el primer grupo, en esta subclasificación que vamos a hacer de diligencias preliminares propiamente dichas o diligencias preparatorias propiamente dichas, las referidas a la legitimación y al domicilio. Primer subgrupo, referidas a legitimación y domicilio. Y ahí vamos a poner el inciso 1, que habla de la declaración jurada sobre un hecho relativo a la personalidad. Por ejemplo, necesitas saber quién es el dueño de esa cosa tejemundario. Siempre pensé en este supuesto. ¿Qué pasa si yo voy caminando por una vereda, sale el perro de una casa con collar y me muerde, y se mete en la casa? Y toco timbre, toco timbre, toco timbre y no me atiende nadie, mando una carta de documento, no me atiende nadie. Yo podría realizar una declaración jurada por quién es el dueño del perro ese, si es dueño del perro ese, si es parte de la propiedad. Siempre lo pensé como posibilidad, ¿no? Bueno, ponemos en este primer subgrupo referido a la legitimación y al domicilio, ponemos el inciso primero, que habla de la declaración jurada, el inciso 6, que habla de ocupantes de inmuebles para que expresen a título de que lo detentan. Ustedes, si van a iniciar una acción judicial, no es lo mismo la acción judicial que van a iniciar contra un intruso que contra quien manifiesta ser adquirente por boleto. Si es un intruso, puede ser un desalojo. Si es un adquirente por boleto, ya tenemos que estar hablando de una reivindicación. ¿Qué pasa si yo inicio un desalojo y el tipo me dice que no, yo soy adquirente por boleto, con posesión, y voy a andar muy complicado en el desalojo? Por eso me da la posibilidad de, previo al inicio de la demanda respectiva, desalojo o reivindicación, che, ¿a título de qué tenés este bien vos? Inciso 1, declaración jurada. Inciso 6, ocupación o ocupante de inmueble. Inciso 7 e inciso 8. El inciso 7 tiene que ver con el nombramiento de un curador o tutor, y el 8 con el tema de constitución de un domicilio. En el segundo subgrupo
vamos a poner a la presentación o exhibición de cosas o documentos. Y ahí lo vamos a ingresar a los incisos 2, 3, 4 y 5. El inciso 2, van a ver cuando lo lean que habla referencia a la exhibición de una cosa mueble. El inciso 3 habla o se refiere a la exhibición de un testamento. El inciso 4 hace referencia a la exhibición del título de una cosa vendida. Y el inciso 5 hace referencia a la exhibición de títulos o documentación referidos a una sociedad. En el tercer subgrupo ponemos reconocimiento de obligaciones. Ese es el inciso 10, que hablan de rendición de cuentas. Guarda que esto, la rendición de cuentas, lo van a ver también en la segunda parte cuando vean la bolilla, creo que en la 13, que hablan de procesos especiales que ven amparo, incidentes, tercería, ven rendición de cuentas. Y en la rendición de cuentas van a ver las 3 etapas que hay. Y una de esas etapas es esta. Así que este punto, el inciso 10 de este subgrupo, lo van a volver a ver allá. Y el último grupo tiene que ver con la mensura judicial anticipada, que es el inciso 9. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es, esto es el 323, ¿son estos? ¿O puede ser que yo solicite algún otro? No, es un numerus apertus, le dicen, por oposición a numerus clausus. Es decir, que es un artículo meramente enunciativo. Ustedes pueden solicitar otra diligencia preparatoria propiamente dicha, aun cuando no esté incluida en el 323, siempre y cuando esté debidamente fundada. Lo mismo que cualquier diligencia preparatoria del 323. No es porque esté en el 323 te la van a conceder, sino que debe estar debidamente fundada también. Primer tema que tienen que tener en cuenta, ¿quiénes son los legitimados para peticionar? Las dos partes. Quien vaya a demandar o quien vaya a ser demandado. Son peticionantes. Y el otro es, el requerido es futuro demandado. ¿Cuáles son las características de este proceso de diligencia preliminar propiamente dicha? Que son previas al proceso. Esa es una de las características que tiene. Otra que dijimos recién, que es enunciativa, la enumeración no es taxativa, que se aplican a todo tipo de proceso. Ese es otro tipo de característica que tiene. Que ambas partes del futuro proceso pueden ser peticionantes de estas diligencias preliminares, el actor o el futuro actor o futuro demandado. Que es un procedimiento y no un proceso porque no se insta la acción. Y que la petición debe ser fundada o debidamente fundada. Cuando ustedes solicitan una diligencia preliminar, el juez lo que va a hacer es concederla o no. No va a dar un traslado previo para que se expida el futuro demandado, sino que la concede o no. Por eso tiene que estar debidamente fundada. Si la concede, el trámite que se le aplica, de acuerdo al tipo de medida, es el del 324 o 325. O el trámite que indique el juez o que crea el juez, que es el que corresponde. Las pruebas anticipadas corren la misma suerte. Fíjese que los medios establecidos en el 326 son casi los mismos medios, con excepción de la documental, los mismos medios de prueba que establece el código: informativa, pericial, confesional, testimonial. Cualquier supuesto no. La testimonial, gravemente enfermo o a punto de ausentarse del país. También tiene que estar debidamente fundada la prueba anticipada. La informativa, el pedido de informe es reconocimiento judicial, la pericial, todas, con excepción de la confesional, todos los medios de pruebas establecidos de manera anticipada en el 326, con excepción de la confesional,
pueden ser peticionados antes de iniciada la demanda. La confesional puede ser solicitada de manera anticipada, pero es requisito que el proceso se encuentre iniciado. ¿Por qué? Porque vos te expedís respecto de los hechos alegados en el escrito de demanda. Si no hay escrito de demanda, ¿cómo voy a hacer esto? Pero tengan en cuenta algo, que el 326 habla de los medios establecidos en el código. Pero ustedes saben bien, a esta altura, que los medios de prueba son los establecidos en el código, 376, pero también están los implícitos o lo no establecido expresamente en el código, que si no afectan la moral de las partes ni de terceros, se pueden pedir de oficio o a pedido de parte, y se le aplica por analogía las normas del medio explícito que más se le asemeja. Eso lo vieron ya en la parte de prueba, ¿no? Es decir, ustedes tienen los medios de prueba establecidos en la ley, dice el 376. Documental, informativa, confesional, testimonial, pericial, reconocimiento judicial. Pero el 376 dice, guarda que podés ofrecer otros, que no son estos, pero no tienen que afectar ni la moral de las partes ni de terceros. Pero ¿qué norma le voy a aplicar? Y la que más se le asemeje a esto. Si yo estoy en una combi con chicos de 12 años y choca la combi, y los chicos presenciaron el hecho, los chicos de 12 años no pueden ser testigos. Ahora, no implica que yo ofrezca un medio de prueba que no está establecido en el código a fin de recepcionarle la declaración a estos chicos, con las protecciones de los menores como corresponde. ¿Y qué le va a aplicar? ¿Qué normativa le va a aplicar el juez? Y la que más se le parezca. ¿Y cuál es la que más se le parece? La testimonial. Porque es un tercero que vio un hecho. Y lo tiene grabado en su mente. ¿No? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Bueno, y 31. Yo voy a hablar con la doctora Arrieta y le voy a decir costas, dado, beneficio, dado, diligencias preliminares, parcialmente dado, y ella va a tener que ahondar en lo que son los procedimientos de las diligencias preliminares propiamente dichas y en todo lo que es prueba anticipada. ¿Correcto? Y terminar de dar honorarios y cuestiones prejudiciales. ¿Está? Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase, disculpen las falencias. Es un placer haberlos tenido madrugando en este canal. Bueno, nos vemos. Chau, chicos. Gracias. Besitos en la cursada. Chao, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Chau, chau. Cualquier cosita me preguntan, Me preguntan. Bueno, gracias.